La gran historia de Tacuatí escrito por Alfredo Viola. Esta historia está basada en hechos reales. Edición, Dr. Elpidio Ferreira, septiembre del año 2025. Soy el profesor Andrés Marciano Fernández Ibarra, profesor de Historia. Les invito a ver y valorar esta obra fundamental realizada por el Dr. Elpidio Ferreira y un grupo de alumnos. Se basa en la historia fidedigna original de Tacuatí, basada exclusivamente del libro del gran historiador paraguayo Alfredo Viola, que narra el origen de nuestra querida ciudad, cómo se ha ido formando y fortaleciendo, lo que era una reducción de indígenas. Espero que la población, los estudiantes, valoren esta obra y puedan transmitir de aquí en adelante a las futuras generaciones, porque un pueblo que conoce su historia es un pueblo que está destinado a surgir, a elevarse intelectualmente. Y es muy importante, doctor, tu obra. Yo soy el profesor Tomás Colmán Duarte, creador del eslogan oficial de la ciudad de Tacuatí, capital de la tierra fértil y cuna ancestral de los vikingos Iguanae, la niña bonita del norte. Quiero darle la bienvenida al documental que nos muestra la rica historia de la ciudad de Tacuatí. Desde mediados del siglo XVIII, algunos grupos de indios guanás llegaban hasta las poblaciones del norte de la provincia para conchavarse y comerciar con los vecinos del Paraguay. Fue así como, poco después de la fundación de Belén por los P.P. jesuitas José Sánchez Labrador y José Martín Matilla, estos indígenas pidieron a su vez un padre catequista. La Compañía de Jesús envió entonces al padre Manuel Durán. Los layanas fueron interesados en la reducción y se plantó a 2 leguas del río Paraguay en el Chaco por el paralelo del APA. Expulsados los jesuitas, fueron estos reemplazados por frailes franciscanos quienes continuaron misionándolos ya en la región oriental, en el lugar en donde se habían establecido. Con la compañía de otro franciscano, Fray Francisco Sotelo, en el año 1769 vino a reemplazar a los jesuitas, y ambos lograron convencer a los indios guanás, dando inicio a la reducción que para 1773 contaba con más de 3.000 nativos. Fray Pedro, persistiendo en su celo con una parte de Guaná-Layanas, fundó la reducción de Tacuatí en 1788. Esta reducción de Tacuatí, por la presión de los infieles que hacían mofa y escarnio del hombre cristiano, quedó abandonada por no habérseles querido sujetar a causa de la gran amistad que tenían con los mayas. En comunicación del comandante de Concepción, José Antonio Zavala y Delgadillo, al entonces gobernador intendente de la provincia, hace aquel una relación entre los pueblos de los Layanás o Tacuati, señalando, entre otras cosas, que los tacuatis, según estoy informado, distan de hasta 20 leguas al este. Tienen una población formal, pajiza bajo de quincha o estacada, y abundante chacra. Solicita al gobernador que los sacerdotes catequistas que enviase a los charabanás y tacuatís o layanas debían ser más políticos que santos, significando con esta frase que la sola predicación poco efectuaría sobre estos indígenas, cuyos entendimientos estaban embotados en el libertinaje de la infidelidad, debiendo más bien ganarle su voluntad por medio de la persuasión. Finalmente, le comunica su intención de convocar a los 2 caciques, tanto al de los charabanás como al de los tacuatís, para tratar el envío de catequistas, tomando en cuenta los deseos de estas parcialidades de cristianizarse. Unas semanas después, José Antonio Zavala y Delgadillo vuelve a escribir acerca del mismo tema al gobernador intendente Lázaro de Rivera, en donde le informa que había conversado con el cacique principal layana de Tacuatí, José Antonio Suica. En esta ocasión,
Este solicitó sacerdotes para instruir a su pueblo y un español probo para administrar la reducción. Asimismo, que el cura hable la lengua guaraní, que es el idioma que casi todos los indios de esa parcialidad entienden, y no el castellano. Informa, además, que los tacuatís tenían abundantes productos del agro, faltándoles únicamente una estancia y herramientas. Finalmente, presenta unos interesantes datos demográficos sobre los citados indios, señalando que fuera de los ancianos existen 13 caciques, 530 indios de armas, 49 muchachones, 506 mujeres y 182 chicos de ambos sexos. Es por esta razón que el gobernador Rivera pide al padre guardián de la Orden de San Francisco facilite 1 o 2 sacerdotes para el desempeño de este santo ministerio, en el cual han dado siempre pruebas relevantes de virtud y constancia los generosos y esclarecidos hijos de San Francisco. No solo el más importante cacique de los tacuatís, José Antonio Suica, sino otro de la misma parcialidad como José Antonio Apuy, Futicapa y Andrés Bacú, han manifestado sus deseos de reducirse al gremio de la Iglesia, con todo lo demás que sea conducente a fundamentar su pueblo en Tacuatí, según manifestó Lázaro de Rivera al comandante de Concepción Juan Bautista Rivarola. Los deseos de los diversos caciques fueron vigorosos estímulos para el gobernador Rivera, quien el 17 de julio de 1797 envió un oficio al Cabildo de Asunción, acompañado de 2 expedientes. Uno de ellos se trata de la nueva reducción que solicitaron los indios de la nación layana, situado del norte y la costa del río Upané. Pedía el gobernador el acuerdo del Cabildo para la creación de la reducción solicitada. Esta corporación aprobó la solicitud, manifestando lo siguiente: en cuanto a la nueva reducción de las llanas, siendo servido podrá mandar se ponga en conocimiento y debe cumplirse a vista de que la reducción es del servicio de Dios del rey. Pero los buenos deseos del gobernador no pudieron realizarse inmediatamente por falta de recursos, según escribió el virrey del Río de la Plata, don Antonio Laguerre Flió, a quien manifestó que después de haber apurado los medios que creí convenientes a su logro, me he visto en la sensible necesidad de suspender mis providencias por no tener dinero ni ramo alguno, ni aún para los primeros gastos. El arquitecto Ramón Gutiérrez, en su obra sobre la arquitectura en el Paraguay, señala que Fray Inocencio Cañete fue enviado para catequizar a estos indígenas, aun cuando el cabildo eclesiástico designó posteriormente como doctrinero al mercedario Fray Marcos Mancuello. Ya hacia el año 1800 se había constituido formalmente la reducción de Tacuatí. Tacuatí después de la independencia. Cuando en junio de 1811 fue establecida la Junta Superior Gubernativa, esta recibió varios informes del comandante de la Villa de la Concepción, en donde se comunicaba el peligro de un inminente ataque de los indios mayas. Estos abusaban de la tregua que se le había otorgado, cometían robos y amenazaban a las parcialidades indígenas reducidas a la religión católica, y corrían voces de un asalto e invasión general combinada acaso aún con los indios de la reducción de Tacuatí, según los indicios de su sublevación. Los indígenas layanas de Tacuatí, ya sea por temor o por la amenaza de sus antiguos amos, los mayas, es posible que se hayan visto obligados a ayudar a estos en un ataque que se llevaría a cabo a la campiña de Concepción. Pero el temido ataque no se llevó a cabo, pues los miembros de la Junta Superior Gubernativa, actuando con mucha perspicacia, hicieron venir a nuestra ciudad capital a varios caciques e indios de la nación Vaya,
con el objetivo de establecer la paz y armonía antigua. Estos aborígenes vinieron a Asunción a cuenta del Estado, pues de tanto en tanto, por orden del gobierno, el administrador del ramo de guerra entregaba cierta suma de dinero para el abasto y mantención de los caciques mayas venidos a la Villa Real con el objeto de pacificarlos. Ya durante su gobierno, el dictador Francia, deseoso de tener de su parte a los indios, les enviaba frecuentemente regalos consistentes en ropas, herramientas, etc. Entre los indios beneficiados pertenecientes a diversas parcialidades, se hallaba el cacique Vicente, de la reducción de Tacuatí, quien recibió 2 casacas, una de paños con alamares y otra de carro tela fina de seda tornasolada, con los 2 chupetines bordados, también de carro. Posteriormente, los indios de Tacuatí dirigidos por el cacique Vicente, en vez de dedicarse pacíficamente a sus labores agrícolas, comenzaron a perseguir a los indios monteses, caiguás, lo que a su vez originaba la agresividad de estos aborígenes, cuyas resultas dimanan siempre en daño de nuestras poblaciones, comercio y de hierba, según manifestó el dictador al comandante de San Pedro, don Carlos Isasi. Expresaba al mismo tiempo que los tacuatí no debían apropiarse al margen de la justicia de los ganados de los vecinos de Concepción, con el pretexto que los animales tomados habían pertenecido a tribus guanas o mayas. Finalmente ordenó que se les advirtiera que por lo sucedido no serían tratados con tanta moderación e indulgencia. El dictador fundamentaba estas afirmaciones basado en la sumaria información mandada a hacer por el comandante militar y juez, político de la villa de Concepción y su distrito, José Miguel Ibáñez. En dicha sumaria varios vecinos de la villa declararon y estuvieron de acuerdo en que los guanás de Tacuatí robaban el ganado de los vecinos de Concepción, lo que eran traídos al sur del río Ipané. Esos despojos se hacían, según declaraciones de los propios aborígenes, con la autorización del comandante de San Pedro de Ucuamanduyo. Aquellos a la vez hostilizaban a los indios monteses, que vivían en paz con los beneficiadores de la hierba de Concepción, cerca de los lugares en donde estos explotaban la hierba mate. En esta sumaria información declararon varios destacados y vecinos militares, quienes estuvieron de acuerdo en confirmar los insultos de los indios guanás de Tacuatí. Señalamos que acerca de los ataques de los indios Tacuatí a los monteses, estos dieron muerte a muchos beneficiadores de la yerba mate. El dictador escribió al comandante de Concepción, don José Miguel Ibáñez, acerca de la conducta de los indios Tacuatí, sugiriéndole esperar un tiempo antes de atacarlos. Es por eso que le afirmó: sin embargo, para no aumentar enemigos, por ahora no conviene exasperar a esos bárbaros, ni encenderse contra ellos. Vendrá tiempo en que se les dará la ley. Debemos recordar que en esos momentos un grave problema se presentaba al sur del país. Las tropas artiguistas se hallaban asolando las exmisiones jesuíticas hasta que finalmente tomaron la localidad de Candelaria. Previamente, el caudillo oriental había confiscado un cargamento de armas para el Paraguay y luego prohibió la navegación de buques paraguayos por el río Paraná. También al norte, si bien es cierto que los indios guanás habían sido atacados en la margen derecha del río Blanco, todavía no estaban totalmente vencidos. Por todas estas razones, el doctor Francia esperaba una oportunidad más propicia para castigar a los pobladores de Tacuatí o someterlos de otra forma. Así, ordenó al comandante de Concepción que se le proponga una terna de candidatos para ocupar la comandancia de San Pedro, con que pueda unificar sus ideas y determinaciones dirigidas al servicio público. Se podrá facilitar mejor la pacificación de indios de Tacuatí y contener sus desórdenes en lo sucesivo. Estos aborígenes, en vez de cesar con sus belicosidades, las continuaban, aliándose con indios de otras parcialidades, causaban la muerte entre vecinos y sus colaboradores.
A raíz de estos hechos, el dictador escribió al comandante de Concepción: me insinúa la resolución de castigar y escarmentar con un golpe decisivo a los indios tacuatís que se juzgaban o reputaban causantes o cómplices de esta maldad. Pero el dictador no quería obrar con precipitación, pues estaba enterado por medio de una carta que le habían enviado al comandante de San Pedro de Comandillú, que si bien era cierto que los tacuatí participaron en esos ataques, no todos ellos estaban comprometidos. Creía que la parte principal que hayan tenido los tacuatí no podría ocultarse enteramente, y poco a poco irá descubriendo y reconociendo mejor, bien sea por algunos de la reducción misma o por los despojos de que hagan uso. Averiguada la culpabilidad de los indios de Tacuatí y por convenir a la seguridad de la villa de Concepción y su distrito, según comunicación del comandante de dicha villa al dictador. No habiendo otro remedio, ordenó lo siguiente: puede proceder desde luego a su ejecución. Al mismo tiempo, le comunica que en esa fecha dio orden al comandante de San Pedro, quien debía estar bajo sus órdenes, para que afronte 150 hombres para finalmente iniciar el ataque. Luego del nombramiento del nuevo comandante de San Pedro, quien juró cumplir el cargo con fidelidad ante el de Concepción, se llevó a cabo el ataque a Tacuatí. El dictador, enterado de esta acción por medio del diario que le enviara al comandante de Concepción, José Miguel Ibáñez, escribe: con esto quedará la villa libre de más cuidado por esa parte. Los sobrevivientes de Tacuatí la abandonaron. Pensó el dictador que antes de enviar familias de españoles que la poblaran, sería conveniente que fuese repoblada con los indios charabanás, y en caso de que estos no la ocuparan, puede quedar esos terrenos para extenderse los pobladores mismos de San Pedro, y aún los de esa villa, puesto que ya hay gente establecida en las cercanías de la reducción. También el dictador, en una nota al comandante de San Pedro, le manifiesta tener conocimiento de los sucesos de Tacuatí, diciendo: y el fin que tuvo el perverso cacique Vicente Suica, que conmovía a los de su parcialidad de Tacuatí. También se hallaba enterado que se había presentado otro cacique llamado Quirito, quien estaba dispuesto a que se le destine con su familia al interior de la República. El dictador decía al referido comandante que persuada a los indios charabanas de Yetetú a que se muden al establecimiento dejado por los tacuatí. Pero los indios charabanás preferían comprar el terreno que ocupaban o sumarse a los indios de su propia parcialidad de San Juan Nepomuceno, pues pensaban que si poblaban Tacuatí, incluso con un piquete de soldados que los resguardasen, ellos servirían de carnada. Un tiempo después, el doctor Francia aprobó los planes presentados por el comandante de Concepción, quien al respecto le envía una lista de los pobladores de Tacuatí. Al mismo tiempo, le autoriza que permita esas tierras sean ocupadas por pobladores pobres de Concepción y San Pedro. Se ordenó también que mande hacer el inventario de las alhajas, paramentos y muebles de la iglesia de la Reducción, quedando, entre tantos dichos, efectos entregados al catequista, que fue de los indios que supongo estará autorizado para ejercer las funciones parroquiales a los pobladores comarcanos. De esta manera, sería posible la repoblación de Tacuatí. Tampoco el catequista pudo continuar con su labor misional, y varios sacerdotes y frailes le sucedieron con el correr del tiempo, hasta el mes de diciembre de 1818. Tuvo el pueblo de Tacuatí como cura catequista a don Lázaro de Ábalos, quien falleció en esa fecha. Fue por eso que el obispo Pedro García de Panes, en ese mismo mes y año, sugirió al dictador que ese cargo vacante fuese ocupado por el teniente cura de Pirayú, presbítero don Juan Inocencio López. Los curas doctrineros de Tacuatí tenían su mediano pasar esta reducción. Vivía de la agricultura, de la ganadería y de la explotación de la hierba mate. Uno de los primeros catequistas fue el mercedario Fray Marcos Mancuello, quien, habiendo fallecido, un hermano suyo solicitó heredar sus bienes en el año 1820, para lo cual pidió al gobierno
sea declarado heredero transversal. Para el efecto acompañaba la conformidad de dicha comunidad. El dictador ordenó al comandante de San Pedro y Cuamandú informe sobre los bienes que se pretenden. Este manifestó que el dicho fraile catequista, desde su ingreso en aquel ministerio se mantuvo, obtuvo su subsistencia del Estado hasta su fallecimiento. Por concesión del gobierno durante su vida, le fue cedido todos aquellos minerales de hierba que se hallan en las inmediaciones de aquella reducción, y con aquel auxilio y otros tuvo su mediano pasar. Los padres catequistas del Tacuatí, así como los otros pueblos, tenían ciertos privilegios que les otorgaba el gobierno. Así tenemos que se hallaban exonerados del pago de la alcabala de las partidas de yerba mate, que obtenían como pago de las misas que celebraban. Luego del ataque llevado a cabo a los belicosos layanos, pobladores de Tacuatí, quienes se habían aliado con los mayas para atacar a los beneficiadores de yerba mate y luego destruir la villa. Tal como lo comprobamos, se fue reconstruyendo el pueblo de Tacuatí. En los documentos oficiales se le denominó como el nuevo establecimiento de Tacuatí, denominación que conserva hasta nuestros días.